Quiero recordarles nuestros partners, que son el Movimiento Libertario, el Ayn Rand Center para América Latina, el Instituto Juan de Mariana, The Bastiat Society Medellín, el Atlas Network, Friedrich Naumann Stiftung para los países andinos y Unión Editorial, que a propósito nos regala 3 libros hoy para nuestros asistentes, así que por favor estén súper activos en Twitter con el hashtag Digitalmente Unidos, comentando las conferencias que tenemos y referenciando pues la cuenta oficial de la Media Maratón, @MMEmpresarial. Entonces, como lo dijo Jorge Eduardo, por supuesto tenemos un panel maravilloso ahorita sobre un tema que se ha tocado últimamente, que es la dolarización en América Latina, tanto de facto como de juris, digamos. Y tenemos, por supuesto, a Andrés Kuzme. Bienvenido, Andrés. Nos saluda desde Alemania. Hola, Hernando. ¿Puedes escucharme? Sí, qué bueno, sí, te oímos bien. Qué bueno. Muchas gracias. Sí, bienvenido. Y simplemente quería comentarles finalmente que este panel lo abrimos hace un mes con la gran Dora de Ampuero, que está, por supuesto, hoy con nosotros también como asistente. Los invito a que vean en el YouTube oficial de la Media Maratón Empresarial nuestra entrevista que tuvimos, donde nos habló de criptomonedas, de free banking y de un montón de cosas súper interesantes. Pero sin más preámbulos, te doy el paso, Andrés, para que empiecen este panel. Perfecto, muchas gracias, Hernando. Me sumo a tu agradecimiento con todo el equipo. Gracias a todos quienes nos acompañan de manera muy especial y muy cariñosa a Dora de Ampuero, que sigue siendo y será un pilar fundamental en la defensa de la libertad en Ecuador y, por qué no decirlo, en toda la región. Para mí es un honor poder compartir esta noche con dos grandes. Miguel Ángel Echarte, que nos acompaña para este panel, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada, doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha trabajado 6 años como profesor universitario en 2 universidades de Ecuador, Universidad del Sur de Manabí y la Universidad de Milagro. Y desde hace 2 años trabaja como docente e investigador en la Universidad Católica de Ávila, en España. Ha publicado un libro titulado La dolarización en América Latina, un análisis desde la perspectiva de la escuela austríaca y varios artículos sobre diferentes temas. Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias por la presentación. ¿Me escucháis bien? Fuerte y claro. Pues nada, un saludo para todos. Encantado de Muchas gracias. estar aquí. Gracias. José Ignacio López es el director ejecutivo de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Es economista de la Universidad de los Andes y cuenta con estudios de maestría y doctorado de la Universidad de California en Los Ángeles. Se ha desempeñado como economista de ANIF, economista jefe del Banco Santander, investigador visitante de la Reserva Federal de los Estados Unidos, profesor de la Escuela de Negocios HEC de París, en Francia, y de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. José Ignacio, bienvenido. Andrés, un gusto acompañarlos y aprovecho para saludar a Hernando y a Jorge y agradecerles la invitación. Muchas gracias, José Ignacio. Vamos a empezar este panel sobre dolarización en América Latina. Esto va a ser a manera de diálogo, y las preguntas que vayamos a compartir, pues voy a pedir encarecidamente que José Ignacio y Miguel Ángel nos den su respuesta. Empecemos, por favor, hablando un poco de dolarización. ¿Qué ventajas creen ustedes que existe que muchos países no tengan moneda nacional y usen una moneda común? José Ignacio, si deseas, puedes aperturar. Bueno, Andrés, muy bien, muchas gracias. Hay una literatura importante sobre lo que se ha denominado en inglés el Optimal Currency Union, y es preguntarse desde el punto de vista teórico cuándo es óptimo que un grupo de regiones o países compartan una misma moneda. Yo creo que es una literatura que tiene cierta, digamos, cierta tradición, pero es una literatura que quizás no logra responder en todas las dimensiones una pregunta tan compleja. Pero lo primero que habría que preguntarse es, bueno, ¿cuál es el objetivo o cuál es el interés de que, por un lado,
un país tenga la misma moneda que otro o una región tenga la misma moneda que otro, porque uno podría o incluso desfragmentalizar la discusión o ampliarla y decir, bueno, ¿por qué no el mundo como todo tiene una misma moneda? Y bueno, aquí hay varias tensiones y la primera tensión tiene que hay unas ganancias claras por tener monedas comunes, ¿sí? Y hay que ir, para informar la discusión, hay que repasar muy rápidamente qué es una moneda o el papel del dinero. El dinero tiene tres funciones bien conocidas. Uno es un medio de intercambio, quizás esa es la que siempre enfatizamos más porque en el día a día es quizás nuestra aproximación más rápida con la moneda. Luego está la unidad de valor, unidad de medida, es decir, que nos permite tener un lenguaje común si se quiere. Al tener una misma moneda podemos tener un lenguaje común. Y lo otro es que sirve como un activo que permite posponer consumo, es decir, es una reserva de valor. Entonces, entendiendo estas funciones, es bien claro que tener una moneda común con otro país o con otra región, pues tiene unos beneficios muy claros porque pues permite, por ejemplo, que los intercambios sean más fáciles, que el comercio sea más fácil, ¿sí? En la medida que se está compartiendo el lenguaje y demás. Obviamente, todo depende de un marco institucional y ahí es muy difícil no obviar el hecho de que las monedas pues están regidas por un marco, ¿sí? Y dependiendo de la historia de la humanidad, pues las instituciones monetarias han cambiado muchísimo o cómo han surgido las monedas, pues y ahora estamos en este advenimiento de las criptomonedas, que es un episodio bien interesante para estudiar. Pero en ese marco, pues hay un tema y es, bueno, por ejemplo, esta literatura dice, es importante preguntarse cuál es la sincronía de estas economías o estas regiones. En la medida que tengan, por ejemplo, choques relativamente similares, pues va a haber dado marco institucional, va a ser más fácil, por ejemplo, acomodar una política monetaria, una política de manejo del dinero, mientras, por ejemplo, si hay unas asimetrías, va a ser muy difícil. Entonces hay unos elementos grandes y yo partiría un poco de esa discusión muy gruesa para luego ir hilvanando hacia cosas más específicas. Hay unos beneficios ex ante de compartir la moneda con más gente, porque precisamente es como una especie de lenguaje común, pero también hay unos beneficios de tener un lenguaje privado, ¿sí? Y eso la gente que estudia la lingüística así lo entiende. Y, por ejemplo, pues hoy en día que el inglés, por ejemplo, se ha vuelto el lenguaje universal, es muy relevante tener un lenguaje que le permita a uno comunicarse con todo el mundo, pero también es importante tener un lenguaje privado. Y en las monedas también hay una dimensión de esa privacidad en el sentido de que la política monetaria, en la medida que responde a unos choques que pueden ser no sincronizados, pues va a responder de una manera mejor a una moneda particular que sí es una moneda compartida. Bueno, ahora, en el contexto, y si quieren paro ahí y dejo a Miguel, que es un experto en el tema, y escuchar sus opiniones. En general, muchos de la discusión de una unión monetaria óptima, y digamos, uno de los grandes casos ha sido el euro, la discusión tan intensa que se dio con la creación del euro, pues parte de unos supuestos de desinstitucionalidad, pero también es cierto que en muchos lugares lo que ocurre de facto es que los países no adoptan o digamos, no es tan claro ex ante que van a adoptar una moneda que sea óptima, sino que la institucionalidad local pues se hace agua, hay un uso excesivo de la política monetaria irresponsable y demás, de tal manera que de facto los agentes terminan adoptando otras monedas. Y bueno, quizás es la gran historia de América Latina, donde tenemos pues países dolarizados completamente o dolarizaciones financieras o dolarizaciones de transacciones o dolarizaciones de denominaciones. Por ejemplo, bueno, en Colombia en general es un país relativamente hasta ahora, comparado con muchos países de la región, un poco inmune a un mal que ha sido muy común en otros países, porque por ejemplo, pues en Colombia no estamos acostumbrados a que los precios locales, por ejemplo, estén en dólares, o que, por ejemplo, los depósitos o los créditos estén en dólares, o que ciertas transacciones ocurran en dólares, pero en la región es muy común.
ir a otros países y darse cuenta que, por ejemplo, los autos o las casas o bienes, digamos, de mayor valor están en dólares, están denominados en dólares, o las transacciones ocurren en dólares, o el sistema financiero está dolarizado, hasta el extremo, pues, de países que eventualmente, pues, han adoptado como moneda legal en un marco institucional ya establecido, o el dólar americano, como por ejemplo, pues, el caso conocido de Ecuador o Panamá. Entonces, pues, ahí yo creo que hay toda una historia para contar y para analizar, y yo prefiero parar ahí para de pronto darle la palabra a Miguel y escuchar de su parte un poco el qué opina frente a esta pregunta. Pues, muchas gracias, José Ignacio, me ha parecido muy interesante. Se escucha bien, ¿no? Sí, pues bueno, has señalado pues a la teoría de las Optimal Currency Areas, que fundamentalmente fue Robert Mundell en los años 60 el que la promovió, y básicamente lo que decía es que para que varios países compartieran una misma moneda, debían tener un mismo ciclo económico, y que si no lo tenían, pues debía haber movilidad de los factores de producción, tanto de capital como de trabajadores, ¿no? Y curiosamente, en el caso de Europa, cuando adoptan la moneda común, el euro, pues no se cumplían algunas de esas características, porque la economía alemana pues, es muy diferente a las de las economías de la Europa periférica, y tampoco hay una movilidad muy clara de los trabajadores por diferencias culturales, de idiomas, etcétera, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todo, el euro ha sido una buena decisión, en mi opinión, ¿no? Es cierto que la política monetaria de los bancos centrales quizá no ha sido la más adecuada, ha sido muy expansiva, pero digamos que el tener una moneda tan fuerte como el euro y el hecho de que ya se ha cedido la soberanía monetaria, que cada país tenía su banco central, pues ha hecho que cuando enfrentamos la crisis de 2008, en España, por ejemplo, en Grecia, pues los políticos no optaran por devaluar, sino por intentar hacer reformas que, si bien son insuficientes, pero no habrían adoptado en el caso de tener una moneda propia. Probablemente la hubieran devaluado, ¿no? En el caso de América Latina, pues yo no conozco tanto el caso de Colombia, sí que lo estudié a raíz de la polémica que se generó cuando en el verano de 2019 Steve Hanke propuso la dolarización por la depreciación del peso colombiano, pero en el caso de Ecuador sí que lo he estudiado bastante, ¿no? Y yo creo que una de las ventajas que tiene, lógicamente ya algunas las ha señalado José Ignacio, primero reducir los costes de transacción para el comercio internacional. Luego también se produce una convergencia de tipos de interés. En el caso de Europa, yo hablando desde España, los tipos de interés eran muy altos antes de entrar en el euro, cuando teníamos la peseta. Y al entrar en el euro se acercaron a los tipos de interés que había en Alemania, por ejemplo. Y cuando Ecuador dolarizó en el año 2000, también los tipos de interés bajaron muchísimo, ¿no? No han llegado al nivel de los Estados Unidos, pero es una tendencia que se ha observado también en El Salvador, que El Salvador dolarizó por otras razones un año después, y los tipos de interés también cayeron porque se elimina el riesgo cambiario. Y entonces eso también es importante cuando adoptas una moneda de un país fuerte, ¿no? Se puede hablar de dolarización en sentido amplio, por ejemplo, el caso del euro pues sería una eurización, ¿no? Incluso hay países que no pertenecen a la Unión Monetaria formal y que no tienen representación en el Banco Central Europeo, como Kosovo y Montenegro, y utilizan el euro, ¿no? Entonces, yo diría que fomentar la integración económica sería una gran ventaja de tener una moneda común, la convergencia de tipos de interés, y luego también hay una diferencia, porque en el caso de Europa, pues existe un Banco Central Europeo que es como una especie de paraguas, que si hay una crisis, y ahora lo estamos viendo, están comprando deuda pública de la mayor parte de los países, ¿no? Están llevando una política muy expansiva. En el caso de Ecuador, si enfrentara una crisis, y de hecho se encuentra en este momento en una situación complicada, la Reserva Federal no va a responder, porque fue una dolarización que, de hecho, cuando Ecuador dolariza fue con la oposición del Fondo Monetario Internacional y de muchos académicos internacionales, es decir, dolarizaron
pues bueno, por una causa política, el gobierno de Jamil Mahuad, ante una gran crisis financiera, y porque ya había una dolarización espontánea en el país. Entonces no fue promovida por los Estados Unidos, sino que a pesar de ello, pues dolarizaron, ¿no? Entonces, por mostrar algunas diferencias entre el caso de la eurozona y la dolarización en América Latina. Supongo que luego hablaremos de cada caso, porque hay países que se han dolarizado de jure, que son Ecuador y El Salvador. Panamá, digamos que está dolarizada desde su independencia de Colombia en 1903, con lo cual la propia Constitución decía que no iba a haber una moneda de curso legal y forzoso, pero se utiliza el dólar. Entonces, serían los 3 países que tienen una dolarización, digamos, legal. Y luego hay países que varían en su grado de dolarización. Yo creo que los casos más interesantes, importantes, porque están sufriendo altas tasas de inflación, pues lógicamente son Argentina y Venezuela, ¿no? Incluso ya ha habido alguna declaración de que se podría llegar a dolarizar y, bueno, Hausman, por ejemplo, desde Harvard, pues se opuso a esa dolarización en Venezuela, entonces se generó también cierto debate. Y en Argentina también, supongo que hablaremos, pero bueno, hay quienes lo vinculan con la currency boom de los años 90, que acabó mal, pero no porque el tipo de cambio fijo con convertibilidad fuera algo negativo, sino por otras causas, que si queréis luego las analizamos. Y hay mucha gente que asocia la dolarización a la época de los 90 y no lo ven como algo positivo. Pero yo creo que cada vez más se está hablando de dolarización en Argentina porque tiene tasas de inflación de 2 dígitos, ¿no? Entonces, no sé si queréis que apuntemos alguna cuestión adicional. En principio, yo creo que para países con baja institucionalidad y con monedas débiles es una buena decisión. Hay ocasiones donde viene dado por una gran crisis económica, financiera, con quiebra de bancos, que fue el caso de Ecuador, y otras, como El Salvador, que no estaban pasando una crisis y, sin embargo, decidieron dolarizar. Y también lo podemos, si queréis, analizar más adelante para no agotar los temas. Andrés, estás con el micrófono. Sí, estás en mute. Perfecto. Muchas gracias a ambos. Quisiera proponerles que vayamos hilando un poco más fino sobre este tema. Hablemos de dolarización en América Latina. Abro la pregunta recogiendo todo lo que ya nos han compartido y que resulta fundamental para poder dar inicio a esta discusión. ¿Es deseable, hablemos de deseabilidad quizás, que eventualmente haya una dolarización en toda América Latina y qué condiciones serían necesarias? Muy bien. Entonces, si quieren, yo arranco y luego Miguel me complementa o nos da sus matices. Yo creo que, y por eso creo que era importante y muy relevante que Miguel me complementara en el tema de esa discusión muy preliminar teórica de cuándo es óptimo adoptar la moneda, porque yo creo que en general, y voy a hacer una afirmación que pues es bastante general, pero en general hemos visto que para países que uno podría llamar de tamaño relativamente pequeño, muy abierto, donde la economía es muy internacional, creo que la dolarización ha sido un experimento que ha funcionado relativamente bien, ¿sí? Porque son países que dependen mucho del comercio externo y sabemos que en general hay una relación muy robusta, por ejemplo, entre el tamaño de un país y qué tanto pues tiene que establecer comercio internacional. Es obvio que hay países muy grandes que tienden a ser, que su mercado interno es bastante robusto y bastante grande. De hecho, cuando uno mira, por ejemplo, en América Latina, pues, por ejemplo, Brasil, pues es una economía muy grande cuyo mercado doméstico pesa mucho en su producción, mientras que, por ejemplo, los países más pequeños de Centroamérica o incluso un país más pequeño como Uruguay, pues tienen claramente una dependencia mucho más alta al comercio y, por tanto, quizás los beneficios sean más altos. Entonces yo arrancaría con una línea ahí, que es una línea que la literatura, y probablemente no lo vamos a definir en este panel, pero pues creo que la primera consideración es qué tan pequeño es el país, qué tan abierto está el mundo y qué tan sincronizado está con la economía de Estados Unidos.
Entonces, por ejemplo, en Centroamérica sabemos que hay una sincronización bastante clara entre el ciclo económico, porque entre otras, no solo por el tema de comercio, sino por el tema de migración. Por ejemplo, las remesas a la región les da una sincronía muy fuerte a todos estos países de Centroamérica con lo que está pasando en Estados Unidos. Y es el caso de El Salvador, de Nicaragua, Guatemala, particularmente. Por ejemplo, ya cuando hablamos de México, México es un país muchísimo más grande y a pesar de que está mucho más sincronizado, pues tiene ciertas características que lo hacen un poquito distinto. Entonces, yo arrancaría por esa discusión y la pregunta es, bueno, ¿le conviene a los países grandes dolarizar? Yo creo que esa es como la pregunta más ácida. Y cuando uno habla de países grandes, por ejemplo, pues ya viendo lo que ha ocurrido en Venezuela o en Argentina, pues yo creo que la pregunta es muy relevante. Yo lo que diría es que en general la discusión para mí está supeditada a algo y es que incluso las experiencias de dolarización creo que no han sido tan exitosas en América Latina es porque solucionamos el tema monetario pero no solucionamos el tema fiscal. Y yo creo que el tema fiscal es el centro de la discusión. En últimas, los episodios de inflación en América Latina no son episodios monetarios, son episodios eminentemente fiscales. Entonces yo diría que si uno quiere ir por el calambombo grande, como decimos en Colombia, de pronto no sé si Miguel me entienda, pero como por el premio mayor de estabilidad macro, uno tiene que ir primero y jugarse poner toda la carne al asador, como dirían en Argentina, por solucionar los problemas fiscales. Y de hecho, ese fue el gran talón de Aquiles del experimento de convertibilidad de Argentina. Cuando uno mira el experimento de convertibilidad fue muy exitoso y Miguel lo mencionaba que, por ejemplo, los beneficios son muy claros. Primero, pues uno está comprando la institucionalidad de la moneda a la que está asociando, ¿sí? Entonces, de hecho, pues el dólar es porque pues tiene unas instituciones que históricamente han sido relativamente responsables. Ahora hay una crítica grande de cuál ha sido la respuesta política monetaria y quizás de pronto al final podríamos tocar un poco de ese tema, pero en principio cuando uno se ata a otra moneda, se ata a su institucionalidad. Eso permite, por ejemplo, tener una reducción muy importante en la inflación y, por tanto, en las tasas de interés. Pero, por ejemplo, en Argentina, con la convertibilidad, a pesar de que se solucionó un problema que ha sido un problema endémico en Argentina y que lo estamos volviendo, o sea, lo vemos ahora de manera pues muy clara, no se solucionó el tema fiscal. Y incluso pues la convertibilidad no era exactamente, o sea, había una válvula de escape porque pues hay una diferencia sutil entre convertibilidad y dolarización completa, pero incluso si Argentina se hubiera dolarizado, el tema fiscal hubiera reventado la economía tarde o temprano, porque la prima de riesgo de una política fiscal insostenible está ahí. Y uno no tiene el paraguas, como decía Miguel, de que hace parte voz y voto y comparte el tema fiscal como se ha venido haciendo en Europa, ¿sí? Que es, incluso pues hemos visto que hay unas transferencias muy grandes de países, los países más sólidos a los países periféricos están haciendo una transferencia grande, están un poco solidarizando el sistema fiscal, obviamente con exigencia de reformas, y esa ha sido la tensión en Europa en los últimos, yo diría en los últimos 15 años ha sido esa tensión entre qué tanto solidarizo, qué tanto comparto el tema fiscal mientras exijo reformas. Pero bueno, en América Latina eso pues no sería una opción, no sería una opción de que la Reserva Federal esté dispuesto a transferir recursos simplemente para arreglar una situación argentina, pues, o yo lo veo muy distante. Entonces, yo diría, es un debate importante el de la dolarización, pero para la estabilidad regional lo más importante ha sido el tema de no tener unas políticas fiscales serias. Y yo creo que eso es lo que uno, independiente de si luego quiere o no dolarizar, ahí debería tratar de poner toda su gestión. Y por ejemplo, en un país como Colombia, yo no vería muchas ganancias de dolarizar a Colombia. De hecho, vería unos costos grandes. Somos una economía relativamente, aunque digamos, no somos un país súper rico, el mercado local es importante.
somos un país de tamaño relativamente grande, pues no se puede despreciar 50 millones de personas con un mercado interno. Es una economía relativamente cerrada. A pesar de tantos esfuerzos, seguimos siendo una economía relativamente cerrada. Entonces yo creo que había unos costos grandes y me parece más importante que Colombia, por ejemplo, solucione el tema de los temas fiscales. Entonces, que son temas que en últimas en América Latina siempre van a estar flotando. Y es cómo logra uno disciplinar la clase política para que no gaste irresponsablemente con o sin dolarización. Y eso yo creo que es un tema complejo. La dolarización le hace más difícil, ¿sí? Porque obviamente le quita el canal monetario y que es en últimas el canal que ha hecho que estas monedas pues en América Latina terminen colapsando, como es el caso de Venezuela. Pero pues yo creo que en últimas, si uno puede apuntar al primer mejor, sería para muchos países tener políticas fiscales, por ejemplo, tener unas reglas fiscales en la Constitución que sean difíciles de violentar, un banco central independiente que sea difícil de manipular, ¿sí? Y eso creo que es la mejor solución para los países grandes. Hay países que de pronto ya pasaron esa línea hace rato. Yo, por ejemplo, el caso de Venezuela, y quizás ahorita con Miguel lo podemos discutir a ver el qué opina, porque yo creo que es un tema sensible. Yo creo que va a ser muy difícil restituir la credibilidad en una moneda local. Entonces yo creo que estamos en una dolarización que está ocurriendo minuto a minuto. El país cada vez se está dolarizando más. Y creo que incluso si hubiera un cambio de régimen, yo creo que queda esa cicatriz. Entonces quizás en algún otro momento uno diría no dolaricen Venezuela. Yo creo que ya es casi que inevitable dolarizar Venezuela. Y la discusión de Argentina yo creo que se la dejo a Miguel. Quiero escuchar el qué opina, dado que ha estudiado tanto el tema de la región. Pero bueno, yo creo que ahí hay una discusión interesante sobre la dolarización después de los experimentos que tuvieron con la convertibilidad, que tiene buenos recuerdos, pero también tiene grandes críticas en el país. O sea, uno pone un noticiero en Argentina y el tema de la convertibilidad es casi que una telenovela, ¿no? Es un dramonón todos los días en las noticias de cómo eso, más ahora con la muerte de Menem, de cuál fue realmente las ventajas de ese experimento. Gracias José Ignacio. Yo considero que es complicado que en general un país adopte una dolarización si no está enfrentando una crisis económica importante como fue el caso de Ecuador y como ahora está ocurriendo en Venezuela, porque en ese caso sí que sería la mejor forma de restituir la confianza en la moneda, ¿no? Porque al final la dolarización es una medida de política económica monetaria, pero no resuelve todos los problemas. Entonces, como ha apuntado José Ignacio, yo coincido, en muchos casos el problema es de índole fiscal, ¿no? En el caso de Argentina, pues porque a partir de mediados de los 90 empezó a aumentar el gasto público a nivel provincial y tuvo que recurrir al endeudamiento. Es decir, como no tenían el recurso a la emisión monetaria, porque cada peso que emitieran tenía que estar respaldado por un dólar, el famoso 1 a 1, pues al final, ¿qué ocurrió? Pues que la deuda externa aumentó muchísimo y en el momento en el que el FMI dejó de refinanciar en 2001, pues se declara el famoso corralito en el segundo periodo ya de Cavallo, porque Cavallo fue el padre de la criatura, el padre de la caja de convertibilidad, y funcionó muy bien porque redujo la inflación en 2 o 3 años a tasas internacionales, ¿no? Lo cual es bastante sorprendente. Ahora, en general, un país que no afronte un problema macroeconómico serio, es difícil que se plantee dolarizar porque el Banco Central se va a oponer, los gobernantes quieren tener ese recurso de la moneda local para afrontar un shock externo, etc. Los típicos argumentos que se suelen dar, ¿no? Y entonces, ya digo, es complicado. En el caso de Europa, quizás porque ya formaban parte de una unión aduanera, y aquí también sería interesante traer el tema comercial, es decir, también es muy importante para América Latina, además de eventualmente compartir una moneda común, tener una integración comercial bastante amplia, ¿no? En ese sentido, la Alianza del Pacífico es bastante prometedor, pero bueno, pues sería interesante
que incorporase a más países y se profundizara en esa integración económica y comercial, ¿no? Luego también, efectivamente, lo que se ha señalado, pero una cuestión interesante, y es que, evidentemente, lo que había en Argentina no era una dolarización, era un tipo de cambio fijo y era más fácil, y de hecho así ocurrió en 2002 con Duhalde, salirse de una caja de convertibilidad que ya había tenido Argentina en el siglo XIX y en muchos países durante el siglo XIX es bastante habitual. Hoy en día, por ejemplo, Hong Kong tiene una currency board de ese tipo. Pues es más fácil salirse de ese esquema que salirse de una dolarización. Es decir, salirse de una dolarización es muy costoso. Un poco alguien lo han asimilado a salirse del patrón oro, ¿no? En el sentido de que salirse de la dolarización pues implicaría una salida de capitales muy importante, un aumento de los tipos de interés, del riesgo país, etcétera, etcétera, ¿no? Y fijaos qué interesante que en El Salvador el FMLN, el partido de la oposición, cuando se dolariza, lo promovió el partido Arena, pues se opuso a la dolarización. Sin embargo, luego gobernaron durante 10 años y nunca se atrevieron a salirse de la dolarización. Y lo mismo ocurrió en Ecuador. Rafael Correa estaba en contra de la dolarización, escribió algún artículo antes de llegar a la presidencia sobre cómo desdolarizar, pero claro, cuando llega al gobierno encuentra que es prácticamente imposible salirse de la dolarización, ¿no? En ese sentido, es un corsé y hay quienes consideramos que es positivo, pero claro, si luego no va acompañado de políticas de equilibrio presupuestario, pues lo que haces es agrandar la deuda, ¿no? Entonces, El Salvador tenía una deuda pública en torno al 60%, que para América Latina es bastante un porcentaje amplio. En el caso de Europa no, porque estamos acostumbrados a porcentajes de endeudamiento muy elevados, ¿no? No al nivel de Japón, que es el país con más deuda, pero, por ejemplo, España va a cerrar este año con 120%, pero antes de la pandemia estábamos casi en el 100%, ¿no? Italia 130%, o sea que estábamos acostumbrados, pero para América Latina sí que es bastante alto. Y Ecuador lo mismo, tiene un endeudamiento ya por encima del 40%, que es el límite constitucional, y entonces se está negociando con el FMI, ¿no? Entonces, al final, si tienes un problema fiscal y no puedes recurrir a la inflación, lo que ha ocurrido ha sido que la mayor parte de países han recurrido al endeudamiento. Y claro, eso genera otro tipo de problemas y hace que no se adopten las medidas adecuadas para fortalecer esa dolarización, entre otras cosas porque gran parte de esos gobiernos no han creído en ese sistema, ¿no? En el sistema de la dolarización, y no han hecho las reformas adecuadas, ¿no? De flexibilización de los mercados laborales, integración financiera, porque, por ejemplo, algo que no tiene Ecuador y no tiene El Salvador, pero sí tiene Panamá, es que Panamá tiene una gran integración financiera y es un centro financiero internacional con casas matrices de bancos internacionales. Y además, algo que ha señalado José Ignacio, a Panamá le interesa el dólar porque está muy vinculado al comercio internacional, pero también le interesa a Ecuador, le interesa a Salvador y eventualmente a Colombia, a otros países, porque en gran medida América Latina tradicionalmente se ha dedicado a la exportación de productos primarios o de commodities que cotizan en dólares. Con lo cual, unir tu moneda a la moneda en la que se negocia, porque la mayor parte de los intercambios en el comercio internacional se fijan en dólares, esos precios, pues elimina también costes de transacción, ¿no? y riesgos de devaluación. Entonces, por ese lado sí que puede interesar. Ahora, yo entiendo que si Colombia no está pasando una crisis suficientemente fuerte, una depreciación muy fuerte de la moneda, pues es lógico que hasta cierto punto no se lo planteen, ¿no? Porque, bueno, supone una vía casi sin salida, ¿no? No es que no haya habido casos, por ahí se pone un ejemplo de Liberia, en África, pero no hay casos de países que hayan abandonado una moneda de este tipo. Fijaos que Grecia se habló que iba a estar a punto de salirse del euro y al final aceptaron el programa de
de la Troika, ¿no? Como ellos llamaban, el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, y ese riesgo se disipó, pero se llegó a hablar en 2009-2010 de que Grecia saliera del euro, ¿no? Y al final no. Es tan complicado que al final pues adoptaron las medidas y ya no se ha vuelto a hablar mucho de Grecia, ¿no? Luego por ahí veo alguna pregunta que va dirigida a lo de Venezuela y lo cierto es que ya el efectivo en bolívares prácticamente no se utiliza. O sea, hay una dolarización de facto, pero todavía no se ha reconocido, ¿no? Y eso sí que genera bastantes problemas, porque cuando ya hay una dolarización espontánea tan grande, yo creo que el gobierno tiene que reconocerlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en Cuba también hay mucha distorsión porque hay un sistema bimonetario y claro, se paga a los trabajadores en la moneda no convertible, pero muchos precios muchos bienes se adquieren en la moneda en la convertible, ¿no? En el peso cubano convertible, que es equivalente al dólar. Entonces, ahí sí que se generan muchas distorsiones. Pero bueno, hay países que lo han hecho bien. Tampoco, por ejemplo, Perú tiene convertibilidad, tipo de cambio flexible, pero el Banco Central no ha hecho grandes, no ha llevado una política expansiva tan grande, ¿no? Como para devaluar la moneda, el sol. Y de hecho, se ha revertido en gran medida la dolarización espontánea que había en Perú. Perú tuvo una gran dolarización espontánea después del primer gobierno de Alan García, porque hubo una hiperinflación y bueno, pues los agentes económicos trataban de comprar en dólares, de ahorrar en dólares, y en cierta medida, si el Banco Central lo hace bien, pues bueno, puede gestionar. Lo que pasa es que siempre existe el riesgo, ¿no? Si hay baja institucionalidad, existe el riesgo de que el gobierno influya sobre el Banco Central. Y luego los experimentos de independencia, que son deseables, pero no siempre en la práctica luego sobre el papel puede que haya independencia, autonomía, pero luego es difícil que no se dejen influir por ciertas tendencias, ideas, ¿no? Por ejemplo, sabéis que Trump acusaba a China, con razón, de que China devaluaba el yuan, y es cierto, pero también al mismo tiempo Trump presionaba de alguna manera para que Jerome Powell redujera los tipos de interés. Y al final acabó ocurriendo, no digo que fuera por influencia, ¿no? directa, pero bueno, evidentemente es difícil aislarse de los problemas políticos que hay en un país y al final, pues, la salida fácil que tienen son políticas expansivas que deprecian el valor de la moneda, ¿no? Y a corto plazo pueden parecer que tienen un efecto positivo, pero en el medio y largo plazo son bastante perjudiciales. Perfecto. Pasemos ahora, les propongo, hablemos de la dolarización regional país por país. En el caso de Ecuador, es imposible no destacar el trabajo titánico que desarrolló el Instituto Ecuatoriano de Economía Política para que finalmente se entienda en el país la dolarización como la salida principal, pero no la única, a todos los problemas estructurales que tenía la economía ecuatoriana en los años 90. Sin embargo, como bien lo dijo Miguel Ángel, el presidente de aquella época, en enero del 2000, Yamil Maguad, decidió firmar el decreto de dolarización oficial, más bien como un intento de escape o de salvación de su propio gobierno. La economía ecuatoriana ya estaba dolarizada de facto. Han pasado más de 20 años, periodo semejante para la economía salvadoreña, pero queremos escuchar de ustedes. ¿Cuáles son las mejores lecciones de la dolarización ecuatoriana, la dolarización salvadoreña y de la profunda dolarización de la economía panameña? José Ignacio o Miguel Ángel. Como completamente abierto. Si quieres, dejo a Miguel Ángel y yo complemento. Perfecto. Bien. Pues bueno, de paso aprovecho para enviar un saludo a Dora de Ampuero, porque efectivamente el Instituto Ecuatoriano de Economía Política tuvo mucho que ver a la hora de promover la dolarización en el país, y Dora siempre fue muy amable a la hora de dejarme entrar a la biblioteca, una biblioteca que tiene muchos libros, algunos de ellos sobre dolarización, que si no los hubiera conseguido, pues
no hubiera podido avanzar mucho en los trabajos. Por ejemplo, uno de ellos, y aprovecho para hablar primero de El Salvador, es un libro muy importante de Manuel Heinz, que fue el arquitecto, el ideólogo de la dolarización en El Salvador. Y él siempre señala, El Salvador dolariza, a pesar, ya digo, de que no tenía problemas de inflación, ni había una dolarización espontánea en el país, elevada, porque tenía un tipo de cambio fijo de 8,75 el colón con el dólar, pero los tipos de interés en colones eran más altos que en dólares. Entonces, para reducir los tipos de interés, atraer la inversión extranjera, pensaron que la dolarización iba a ser positiva, ¿no? Y claro, se discute mucho en el país, se discute mucho sobre esto. Hay bastante más controversia que en Ecuador, donde hay un cierto consenso de que ha sido muy positivo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, El Salvador es cierto que no ha crecido económicamente, no atrae inversión extranjera, pero algunos consideramos que eso se debe más a causas reales, excesiva burocracia, problemas fiscales, inseguridad ciudadana, rigidez del mercado laboral, etcétera, etcétera. Y hay otros, los críticos con la dolarización, que consideran que es precisamente por haber adoptado el dólar, ¿no? Siempre se considera que un inconveniente de la dolarización es la pérdida del señoreaje, pero bueno, en el caso de Ecuador hubo un proyecto que luego no salió adelante con Estados Unidos, pero por ejemplo Sudáfrica, Namibia, Lesoto, que tienen el RAN, sí que comparten el señoreaje, ¿no? Luego, ventajas de la dolarización en El Salvador. Todos coinciden en que sí que es cierto que ha reducido los tipos de interés, cayeron del 20% al 6% en esos primeros años, y que la tasa de inflación se ha reducido y que se pueden financiar por parte de la banca préstamos a largo plazo, hipotecas a largo plazo, ¿no? Que antes no tenía el país. Y luego, en el caso de Ecuador, pues las ventajas son parecidas, es decir, menores tipos de interés, aunque siguen siendo altos por esa falta de integración financiera, pero sobre todo la estabilidad monetaria, porque en el caso del Sucre sí que había una gran depreciación que ya venía de los años 80. Y entonces eso generaba mucha especulación cambiaria, dificultaba planificar a largo plazo. Entonces la dolarización pues genera un incentivo adecuado para planificar a largo plazo, para conservar los ahorros y ha sido una medida, ya digo, bastante popular en el país. Es cierto que se discute a qué tasa se entró a la dolarización, porque se entró a 25.000 sucres por dólar y hay quienes consideran que era muy alta la tasa. Se podía haber dolarizado una tasa inferior. Pero yo creo que eso es otro debate, es decir, porque a veces se confunde y se achaca a la dolarización eso, y es una cuestión técnica que sí que es cierto que se puede revisar, había que ver cuál era la base monetaria, los activos del Banco Central, etcétera, pero en definitiva la dolarización fue un shock tan fuerte que hizo que Ecuador se recuperara de la crisis, que fue una crisis tremenda. Mucha gente emigró en ese momento a Europa, España, Italia, Estados Unidos, a raíz de esa crisis del 99, ¿no? Que una de las causas, hubo muchas, ¿no? La guerra con el Perú, el fenómeno del Niño, hubo muchas causas, pero una de ellas era que cada vez que un banco quebraba, el Banco Central lo rescataba, ¿no? Hacía un bailout y claro, eso generaba riesgo moral y hubo muchas prácticas imprudentes por parte de los bancos, pero claro, el sucre se iba depreciando enormemente. Entonces, yo creo que en ese sentido ha sido bastante positivo. Panamá es más difícil compararlo porque, claro, ya desde su origen, pues está dolarizado. Pero yo no sé si vosotros lo conoceréis mejor, pero creo que hubo un episodio inflacionario en una guerra que se llama la Guerra de los 1000 días, si no recuerdo mal, y ya desde ahí pues empezó a coger fuerza esa idea de la estabilidad monetaria, de no imponer una moneda de curso legal. Pero bueno, en todo caso, sobre Panamá, como es un país tan cercano a Colombia, pues cedo la palabra a José Ignacio y si quiere apuntar algo más de Ecuador o El Salvador. Muy bien. Yo creo que en general, y quizás voy a insistir con este punto, teniendo aquí a Jorge, que me invitó, yo creo que
el movimiento libertario debería ir primero por la batalla más grande de tener reglas constitucionales que garanticen la sostenibilidad fiscal. Creo que realmente esa es la batalla que uno tiene que dar. Si la pierde, de pronto para muchos países la segunda batalla es el tema de la dolarización. Y creo que lo que menciona Miguel es que en algunos casos el tema fiscal es tan insostenible que pues de hecho la misma economía va migrando hacia responder ante los abusos de señoreaje que se están generando de parte de los gobiernos. Para los países que no están dolarizados, se notan las ventajas de tener otras instituciones que logren mitigar los riesgos de usar en exceso la política monetaria. Y ahí está el caso, por ejemplo, de Colombia. Y podríamos comparar, por ejemplo, la respuesta de Colombia y de Ecuador frente a la caída en los precios del petróleo en 2014-2015. Y ahí es donde nos da cuenta que claramente, por ejemplo, tener una moneda local sirve de una manera muy importante como colchón frente a un choque internacional. Porque básicamente los dos países siendo exportadores de materias primas, uno dolarizado, el otro no, pues los ingresos caen de manera proporcional o de manera igual frente a los ingresos externos, pero tener la moneda local permite al mismo tiempo, al tener una devaluación, mantener los márgenes del sector privado o del sector corporativo, porque hace su mano de obra en términos relativos mucho más barata. Y eso fue lo que pasó en Colombia. Y de hecho, pues mucha de la discusión de la dolarización en Colombia surgió porque en un momento tuvimos una devaluación del 75%. Pero creo que lo fundamental era que en ese momento teníamos otra institucionalidad que era la regla fiscal, que yo creo que es lo que ahora Colombia está en un interín donde no hay regla fiscal, por ejemplo, y no sabemos cuál va a ser la discusión de la regla fiscal, pero pues le exigió al gobierno hacer un ajuste fiscal que fue doloroso para la economía, pero es parte de lo que se necesita, digamos, para que finalmente la credibilidad y las primas de riesgo no aumenten. Y si uno mira, por ejemplo, pues Ecuador, incluso con todas las ventajas de la dolarización, ha ido en un ciclo de endeudamiento y default, que es muy, muy doloroso para la economía. De hecho, pues ahora parte importante del financiamiento de Ecuador viene de China, a otras condiciones, lo cual pues eso le imprime, no es un endeudamiento de mercado con unas condiciones de mercado, sino que hay unos temas ahí complejos. Entonces yo insistiría que para los países que no están dolarizados, la discusión más importante debe ser tratar de generar la camisa de fuerza local más fuerte que se pueda en el tema fiscal. Y eso es difícil porque precisamente en la discusión política lo que nunca quieren los políticos es que haya esa camisa de fuerza. Pero pues yo creo que esa es la batalla. Y si ustedes miran, por ejemplo, Colombia, y Miguel lo mencionó, Colombia era un país con inflaciones, tuvo hiperinflaciones, por ejemplo, en la guerra de los 1000 días, y era un país no de hiperinflación, pero de inflación alta o media, ¿sí? Pero fíjense que el año pasado estábamos cerrando una inflación del 1,6. Y en el 2008-2009 tuvimos una inflación a 30 puntos básicos de la inflación de Estados Unidos. Con un experimento de un banco central que solo lleva desde 1991 con un nuevo arreglo. Y es un arreglo que incluso se podía reforzar. Porque por ejemplo, pues ahí están las discusiones de cómo se nombran los codirectores de la Junta, del Banco de la República, es decir, el board, como se conocería en inglés. Entonces, yo creo que uno, si puede ganar esa batalla, está bien. Yo creo que para los países que se dolarizaron fue porque en algún momento pues esa batalla se había perdido, se había aguado, y creo que fue una solución importante. Me gustaría escuchar, Miguel, en últimas, qué piensa del caso argentino, que yo creo que es un tema interesante. Yo lo que te diría es, en general, los países que se dolarizaron, muchos era porque ya iban en un proceso de dolarización, es decir, los agentes económicos se anticipan y van empujando. Y cuando ya se toma la decisión, pues básicamente se reconoce algo de la realidad. Y el otro punto que es importante es que hay países que no están dolarizados de facto, ¿sí? O que no tienen, que no tienen dolarización de jure
y no tiene una dolarización completa. Y en los últimos 20 años se han venido desdolarizando, porque hay unos costos de tener, por ejemplo, partes de la economía dolarizadas. Entre otros, por ejemplo, si los sueldos, por ejemplo, están en moneda local, pero los créditos están en moneda extranjera, por ejemplo, la posibilidad de tener créditos a largo plazo se vuelve muy difícil porque el riesgo para los hogares es enorme. Y ese ha sido uno de los últimos, digamos, o de las grandes ganancias de tener bancos centrales en países relativamente grandes, más serios como Colombia, que está extendiendo, por ejemplo, los créditos a los cuales se pueden endeudar las personas en tasa conocida, es decir, sin un riesgo de tasa y en moneda local. Entonces, yo diría, estoy de acuerdo con Miguel, creo que ha habido unas ganancias muy importantes en los países que se han dolarizado. Creo que hay países que inevitablemente van a terminar dolarizados. Y creo que en los países que todavía están lejos de ese proceso, la discusión primera debería ser, y quizás estoy como decimos en Colombia, disco rayado, pero insistir esto más de una vez. Creo que la discusión más fuerte debería ser tener una institucionalidad fiscal muy fuerte, muy sólida, que en la medida de lo posible blinde cualquier capacidad de que el Banco Central termine financiando a los gobiernos. Para darle el paso a Miguel Ángel también, José Ignacio nos comentaba hace breves minutos que en América Latina el problema más que monetario es un problema fiscal. Y lo acaba de decir, y yo también quiero sonar reiterativo con el tema. Quiero pedirles que compartan a la audiencia cuáles pueden ser esos ejes de blindaje que pueden tener las economías en América Latina para poder solucionar el grave problema fiscal que incluso vivimos en la actualidad. Es que es una cuestión bastante compleja porque incluso en países con mayor institucionalidad, tampoco vamos a decir que tiene una fuerte institucionalidad al estilo de los check and balance de Estados Unidos, pero por ejemplo en Europa, cuando se entra en el euro, el Tratado de Maastricht establecía que el déficit público no podía superar el 3% del PIB y la deuda pública no podía superar el 60%. Se hizo un esfuerzo muy grande, en el caso de España se logró, se entró en el euro y a los pocos años ya el déficit se estaba... O sea, que ya no se cumplen los requisitos que se pidieron cuando se entró en la Unión Monetaria Europea. Ya estamos hablando de países que pueden tener una mayor institucionalidad. Entonces, siempre se ha confiado en la Constitución, en establecer límites estrictos al gasto público, un techo de gasto, un déficit público, pero bueno, al final yo me temo que si no hay un consenso amplio dentro del país, por eso hay que dar también la batalla cultural, ¿no? De las consecuencias que puede tener, es difícil que luego eso se traslade a objetivos que se cumplan, ¿no? Me parece a mí. Y de hecho, una de las cuestiones que se planteó cuando se dolarizó es, precisamente ahora, como estamos dolarizados, ya no podemos tener déficit fiscal porque no podemos financiarlo vía emisión monetaria y nuestra deuda no la van a comprar inversores internacionales. Entonces, tenemos que ajustarnos. Es decir, mucha gente era partidaria de la dolarización porque decía, la única forma de conseguir equilibrio fiscal es poniendo un corsé monetario. Y entonces, pero sin embargo hemos visto que de alguna u otra manera, por ejemplo, Ecuador lo hizo con China, a tasas de interés muy altas, porque Ecuador hizo un impago de la deuda en 2008. Entonces, igual que Argentina la hizo en 2002, luego le costó muchísimo acudir a los mercados internacionales. Pero bueno, siempre hay alguien que te presta a tasas muy altas. Ecuador se financió con China y ahora tiene un acuerdo con el FMI. Entonces, mientras que ahí es lo que ha pasado en Argentina, ¿no? Que hay gente que critica al FMI porque precisamente el hecho de que estén continuamente prestando dinero evita que se hagan las reformas, porque el político no va a hacer las reformas a menos que se vea muy, muy, muy necesitado y carente de apoyos externos, ¿no? No sé si por aquí preguntaban si se fue el audio, no sé si se me ha escuchado bien. Yo quisiera decir un tema volviendo a este tema fiscal y quizás pues
puede ser que nos estamos evitando los temas monetarios, pero pues porque ahí hay yo creo que no hay una institución, es muy difícil tener una institucionalidad perfecta y blindada, o sea, y eso lo hemos visto en todo el mundo, y de hecho, en los bancos centrales más reputados, pues hoy hay una discusión muy seria de realmente cuál ha sido la respuesta de política monetaria y hasta qué punto esa tradición se mantiene, y pues toda esta discusión de, por ejemplo, las criptomonedas, parte está recogiendo la preocupación de mucha gente de que las instituciones monetarias globales pueden estar respondiendo de forma inadecuada a los choques, ¿sí? Entonces yo lo diría es que esto es yo no lo pensaría como que uno ya se puede decir me gradué de este mal, porque creo que en últimas esto es casi que de la naturaleza humana, estos conflictos que estamos hablando a nivel macro terminan siendo muy de conflictos propios de la naturaleza humana. Yo lo que creo es que uno lo que tiene que hacer es una presión constante que la institucionalidad vaya mejorando todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, las reglas fiscales en muchos países se han adaptado. En Colombia, en Europa, por ejemplo, un tema y es que, por ejemplo, el centro, digamos, que en principio era el que ponía la institucionalidad, tuvo unas fallas de cumplimiento que luego le dieron incentivos perversos a los países más de la periferia a hacer incumplimiento. E incluso hubo países como Grecia que, digamos, sin ningún tipo de escrúpulos, manipularon sus cuentas fiscales a la hora de mostrar sus criterios de convergencia. Por eso digo, esto es muy del tema casi que de la problemática humana. Entonces está claro que en papel todas las reglas tienen problemas, pero a nivel global hemos visto una proliferación de reglas fiscales y yo creo que de alguna manera pues eso es ir empujando, ir avanzando. Luego en la implementación hay un montón de problemas. Por ejemplo, en Colombia tuvimos una regla fiscal que se hizo, pero por ejemplo no tenía suficiente independencia a la hora de verificación de cuentas o se le dio, por ejemplo, mucho poder, por ejemplo, al mismo Ministerio de Hacienda, que es el Ministerio de Finanzas o de Economía en otros países, para inferir en la regla. Entonces, uno debería seguir empujando para que, por ejemplo, pues los países tengan una regla fiscal, que la regla fiscal sea, por ejemplo, de orden constitucional, o sea, que sea más difícil, que, por ejemplo, haya organismos independientes que vigilen y controlen cómo se hacen las cuentas. Incluso uno podría llegar a cosas más estrictas, como, por ejemplo, decir, por ejemplo, si la regla se viola, el ministro se tiene que ir. Como se ha hecho, por ejemplo, el tema monetario. En el tema monetario hay países como Nueva Zelanda que han sido muy estrictos de cómo se garantiza que se cumpla la institucionalidad de tener una inflación objetiva. Entonces, yo creo que es una cuestión de siempre ir empujando, porque echa la regla, echa la trampa, como decimos en Colombia. O sea, siempre el incentivo es, ¿sí?, a salirse de esto. Pero bueno, yo creo que es una discusión que es importante. Entonces quería hacer esa anotación. Y bueno, veo que hay algunas preguntas en el chat. Sí, efectivamente, José Ignacio. Sí, José Ignacio Miguel Ángel, el tiempo nos ha quedado corto, realmente. Este es un tema muy apasionante. Todo lo que nos han compartido en esta tarde ha sido de mucho valor, y quiero pedirles a cada uno en un espacio de 2 minutos aproximadamente ofrezcan una forma conclusiva de su opinión muy, muy general acerca de los principios que ya discutimos y que sirvan más bien como para sembrar esa semilla en toda la comunidad que nos acompaña y que nos ve por en medios digitales, para poder continuar esta discusión en América Latina. Bueno, gracias, Andrés. Si queréis, empiezo yo y hago una reflexión final. Estoy de acuerdo con lo que ha señalado José Ignacio. Es importante que haya instituciones formales, pero también recordar que las informales son quizás tan importantes o más que las formales. Y luego también, por responder un poco a algunas preguntas de forma muy rápida, yo creo que lo importante al final es promover la libertad de elección de moneda. Simplemente la dolarización fue la mejor forma para Ecuador o para otros países,
porque es la moneda más sólida en la región y a nivel internacional, a pesar de los defectos que pueda tener la política monetaria de la Fed, que los tiene. Pero en principio que haya competencia es sano, ¿no? Siguiendo un poco las teorías de Hayek. Y luego con respecto al free banking, que por aquí se plantea, yo veo difícil que exista la posibilidad de que los bancos emitan sus propios billetes. Sería deseable, es el modelo de banca libre de Escocia, por ejemplo. En Ecuador, antes de que se creara el Banco Central en 1927, también los bancos emitían sus propios billetes, y bueno, y en España también, o sea, era algo bastante común en el siglo XIX. Hoy en día es complicado que eso se produzca, pero por lo menos que haya integración financiera y bancaria y que haya presencia de bancos internacionales y se reduzcan los tipos de interés. En general, considero que la dolarización pues, ha sido una buena medida de política económica para algunos países. No quiere decir que sea la panacea, hay que adoptar reformas en otros campos, pero desde luego sin estabilidad monetaria pues, es imposible que se desarrolle un país a largo plazo. Yo creo que la estabilidad monetaria es una condición necesaria, aunque no sea suficiente, y hay que pues, abordar otras reformas como las que hemos mencionado. Muy bien. Yo quería concluir creo que es un tema donde no hay una receta única, ¿sí? Creo que la dolarización ha sido o ha respondido muchas veces a condiciones complejas. En particular, yo diría que casi todos los episodios que hemos visto en el mundo tienen la misma traza y es el abuso de la política monetaria como instrumento fiscal. Entonces yo diría que la raíz de todos los males sigue siendo el tema fiscal. La dolarización es, como decimos, una camisa de fuerza que ayuda, pero no soluciona completamente el tema fiscal. Entonces por eso el énfasis que hice en esos temas. Yo creo que la tecnología también en sí mismo va a ser una nueva forma de camisas de fuerza, porque en la medida que tengamos desarrollo tecnológico, de alguna manera, pues hay una nueva competencia en el conjunto de activos que sirven para transar, y eso yo creo que le va a poner nuevas restricciones a los países, y yo creo que eso va a ser positivo. Veo difícil un modelo de free banking en América Latina porque precisamente sí ha sido difícil construir reputación con instituciones más centralizadas. Creo que sería muy difícil devolverse hacia instituciones descentralizadas, por lo menos a nivel de bancos. Quizás la nueva tecnología permita unos modelos híbridos que no han ocurrido en el pasado, pero yo vería difícil, por ejemplo, que volviéramos a un estado donde bancos privados emitieran su propia moneda, porque incluso pues, hay unos problemas de confianza en nuestras instituciones. Y yo creo que eso está al fondo de los problemas de América Latina, y es la falta de confianza, y buena parte es la historia de que la falta de confianza está bien justificada, y ese es un problema. Entonces yo vería muy difícil que la gente confíe nuevamente en bancos privados para emitir moneda. Pensaría más en modelos donde la gente va a confiar más en desarrollos tecnológicos como las criptomonedas y demás. Y bueno, yo creo que con eso quería concluir, y bueno, agradecer nuevamente a Miguel, a Andrés, a Jorge, a Hernando por la invitación. Ahí vemos por ahí a Martín, que prendió la cámara, un saludo especial para que nos ayude por lo menos en Colombia a empujar estas discusiones. Insisto, primero vamos por el tema fiscal, y si nos derrotan pues iremos por lo otro, pero bueno, nada, con eso quería despedirme y cerrar. Enhorabuena, José Ignacio, Miguel Ángel, mi eterna gratitud con ustedes y a todos los que nos acompañan. Muchas gracias, Hernando y Jorge Eduardo. El panel es de ustedes. Muchísimas gracias, Andrés, que nos acompaña desde Alemania, y a nuestros invitados José Ignacio y Miguel Ángel. Estuvo pues muy interesante, como siempre nos falta tiempo para seguir explorando, ¿no?